El siguiente video es sobre mi opinión de algunas frases relacionadas con la educación y sobre una pequeña reflexión de un video en específico. Voy a comenzar dando lectura a cada frase y al término de la lectura de cada frase voy a mencionar si estoy de acuerdo o no y por qué. La primera frase es de Fernando Savater y dice así: la verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa. Y este momento reflexivo, el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies, exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes. Yo sí estoy muy de acuerdo con esta frase. Yo también creo que lo que nos diferencia de las demás especies es justamente nuestra capacidad de pensar. Es de donde se deriva la educación, donde aprendemos a pensar sobre lo que pensamos, a reflexionar. La siguiente frase también es de Fernando Savater y dice así: la educación es el único mecanismo de revolución pacífica que hay. La educación es el antídoto contra la fatalidad. La fatalidad provoca que el hijo del pobre siempre sea pobre, que el hijo del ignorante siempre sea ignorante. Una buena educación hace saltar estas barreras por los aires. La educación es lo más subversivo que hay. Yo también concuerdo mucho con esta frase cuando dice que la educación es la revolución pacífica. Supongo que se refiere a toda la educación, que es desde lo emocional hasta lo intelectual, por así decirlo. Si nos conocemos a nosotros mismos, si sabemos cómo actuar, no hay la necesidad de hacer la revolución agresiva, sino pacífica, como lo menciona aquí en la frase. También en donde hace mención que la educación hace saltar barreras, me recordó a que he escuchado a muchas personas con hijos que dicen que la mejor herencia que les pueden dejar es prácticamente la educación. Y creo que va muy acorde con esto. La siguiente es de Benito Juárez García y dice así: la instrucción es la primera base de la prosperidad de un pueblo, a la vez que el medio más seguro de hacer imposible los abusos del poder. En un inicio no comprendí muy bien lo de instrucción, pero después me situé en el contexto, investigué un poco y me di cuenta que se refería a la educación. Ahora ya con esta información en mente, considero que tiene razón. La educación nos ayuda a comprender cuando ocurren injusticias y así levantar la voz, defendernos pero de forma pacífica, como ya se mencionaba en frases atrás. La siguiente frase es de Gabriela Mistral y dice: enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clase, enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. Esta frase me recuerda mucho a lo que dicen nuestros profesores en escuela normal: la labor de un docente nunca termina y que en todos lados se puede aprender y por lo tanto también se puede enseñar, y pues sobre todo con una buena actitud. Es muy común escuchar que, las, que los sentimientos, que las actitudes se contagian, y yo creo que sí es cierto, ya lo he experimentado por ahí. Y si enseñamos a nuestros niños con mucha felicidad, con amor pedagógico, pues creo que eso haría mucha diferencia. La siguiente frase es de Confucio: la educación genera confianza, la confianza genera esperanza, la esperanza genera paz. Yo creo que como docente en formación quiero que mis futuros alumnos lleven su vida en paz. Entonces, de acuerdo con la frase anterior, para llegar a esto primero tienen que educarse, que incluye conocerse a sí mismos y a los demás, su contexto y demás lugares. Pues sí, va mucho de la mano. Si quiero que estén en paz, pues tengo que ayudarlos a educarse a sí mismos para que generen su confianza y después generen esta paz. La siguiente es de Bertrand Russell: los maestros, más que ninguna otra clase, son los guardianes de la civilización. Sí, no estoy de acuerdo, porque no todo recae sobre el profesor. La formación de los alumnos no es solamente de ellos. El núcleo familiar también es parte importante de la construcción de una sociedad. Pues es claro que los maestros en las escuelas hacen todo lo posible para guiar a los alumnos por el buen camino, por así decirlo, pero no es 100% seguro que los alumnos vayan a seguir estas enseñanzas. Entonces, bueno, ya pensándolo bien, creo que sí son los guardianes de la civilización, pero pues de repente se puede escapar alguno que otro por ahí. Los maestros no son perfectos. Entonces, sí, creo que sí son guardianes, pero no guardianes perfectos. La siguiente frase es de Josefina Aldecoa.
Educar para la convivencia, educar para adquirir conciencia de la justicia, educar en la igualdad para que no se pierda un solo talento por falta de oportunidades. Esta frase hace mucho énfasis en educar con valor, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Los valores son elementos indispensables en la educación, justamente para llevar a cabo lo que menciona esta frase. Se refiere a la convivencia, a la justicia, a la igualdad. Si se educa en valores, ya decirlo explícitamente sale sobrando. La siguiente y última frase pertenece a John Dewey y dice: la educación para la democracia requiere que la escuela se convierta en una institución que sea provisionalmente un lugar de vida para el niño, en la que éste sea un miembro de la sociedad, tenga conciencia de su pertenencia y a la que contribuya. Concuerdo con esta frase, ya que en la escuela el niño tiene que ser un miembro activo y participante en todas las decisiones que se tomen en su salón de clases, en donde también interactúa y convive con sus iguales y los reconoce como tal. El video que mencioné en un inicio se llama El valor de la educación, ayer, hoy y mañana, conferencia de Joan Manuel del Pozo. En realidad es un pequeño extracto de esa conferencia, pero es muy interesante. En el video se menciona que el principal valor de la educación radica en la humanización de la humanidad, que no solo se trata de inteligencia, se trata de emoción, de pasión, de sentimientos, del cuerpo incluso y las relaciones sociales, que eso ya lo hemos visto muchísimo, que, que en sí es la educación del valor, en la transmisión de valores de los docentes a los alumnos, aunque a veces esa transmisión se ve interrumpida por los problemas de desigualdad educativa que vivimos en nuestro país. Lo vimos muy claro en este tiempo de pandemia. No todos los alumnos tuvieron oportunidad de seguir en las escuelas, y no solo a nivel primaria. En superiores hubo muchísimas bajas, y esto no solo por la condición de cada familia, también va desde las escuelas. Hubo muchos casos en los que eran muy exigentes y los padres y los alumnos no podían dar más, es decir, que las escuelas no se ajustaban a las condiciones de sus alumnos. Aunque esto ya se veía desde antes, solamente que el tiempo de pandemia lo dio a relucir aún más. Estas desigualdades de oportunidades educativas a veces sobrepasan la capacidad de actuar de los docentes, es decir, que llega un punto o hay situaciones en las que no se puede hacer más, por diferentes razones o situaciones o cuestiones que ya se salen de las manos de los maestros, son situaciones que ellos ya no pueden intervenir o ya no pueden actuar. También esta desigualdad se ve en la recomendación en planes y programas de estudio o en los libros de texto gratuitos. Dan como recomendación visitar algunas páginas de internet, ver algunos videos, pero hay escuelas en donde ni siquiera hay luz. Entonces los niños se pierden de estos recursos. Aunque el maestro les lleve en su computadora, en un proyector o lo que sea, no es lo mismo que ellos lo puedan observar en su casa, que lo tengan más al alcance y no solamente se quede en la escuela. Los factores relacionados con el trabajo docente que inciden en dichos problemas son los valores, el contexto escolar, el tiempo, el método de enseñanza, las condiciones del docente, del alumno e incluso de la escuela, los apoyos que se le brinda al docente y también las exigencias. Yo considero, y también de acuerdo con el video, que los docentes, los maestros y maestras tienen responsabilidades en el trabajo en el aula y en la escuela para validar o generar el valor de la educación. Yo considero que estas responsabilidades son ayudar a la humanización de los seres humanos, como ya se mencionaba en un inicio, ambición de formar la integridad de las personas. Dentro de la integridad va la dignidad, que es el valor más importante que tiene cada ser humano. Y al igual que la dignidad y la integridad, fomentar e inculcar la autonomía, hacerles conocer, hacerles entender, llevarlos a que ellos comprendan por sí mismos que ellos pueden ser autónomos, que pueden hacer lo que ellos quieran sin tener que dañar a los demás o dañarse a sí mismos. Y por último, pero no menos importante, de hecho creo que es bastante importante, es transmitir valores con amor pedagógico. En el video hablan mucho sobre esto, menciona que los niños sienten cuando son queridos, cuando se les quiere enseñar y de ellos
les nace el querer aprender. Entonces es muy importante esta transmisión de valores, un amor. Y esto sería todo de mi parte. La educación creo que va más allá de solamente transmitir conocimiento, también lo mencionaban mucho en el video. No solamente es llegar y darles toda la información a los niños de las asignaturas, es también ayudarlos a comprender, a interiorizar y a explicar también lo que ellos tengan que decir.